Hola, hola Vera, buen día, Hola, chicas. bienvenida. Buenas. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de la práctica para charlar, conversar, dejarnos llevar por la palabra y lo que ella nos invite. Y Vera, siempre arrancamos igual, que es preguntando, invitando al invitado, la invitada le invitade a contarnos quién es hoy, quién está haciendo, qué palabras se encuentra para nombrar su práctica, confiando en esto que siempre decimos que todos somos de algún modo artistas artesanos y bueno, como Mm. quieras presentarte. Bueno, hola, Sil, gracias por esta invitación, hermoso. Estrenando formato por este lado, así que bueno, saldrá lo más espontáneo, totalmente espontáneo, seguro. Bueno, artesana. Desde que vos, Guada, me invitaste, empezó como a generarse un movimiento de palabras y sentires, ¿no? Como el campo se empezó a mover. Fue re interesante en ese sentido porque siento que siempre cuando aparece una energía nueva, una invitación, hay algo de lo que estaba medio establecido o quizás ni sin preguntarse se empieza como a cuestionar entre sí, ¿no? Como algo de mirarse, como que hay. Estuvo re interesante eso que empezó a pasar hace unos días. Sí, Y en como ese sentido, la conversación empezara de antes, ¿no? Como que uno ya está exacto, charlando. total. Y sí, 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 como charlándome y escuchándome, cosa que igual hago, porque bueno, pero en este caso sí, como algo de, bueno, qué se comparte de mí hacia afuera hoy y qué de eso puedo elegir, ¿no? También. Así que en ese sentido sí, me empezó lo que me convoca en este tiempo y hace bastante tiempo es la fiesta como expresión múltiple, eh, como, como expresión, eh, como un arco iris, ¿no? Multicolor, como expresión multicolor, multiforme, multi. Y en ese sentido me dedico hace muchos años a estudiarla, a habitarla, a proponer espacios y encuentros diversos para contextos diferentes, para personas, horarios, y ver que de eso se vuelca sobre el resto del tiempo, ¿no? Creo que hay, bueno, a nivel así profesional de trabajo, una de las cosas que hago es ser DJ. eh, lo hago hace muchos años. Empecé haciéndolo espontáneamente de chicas, no sé, creo que este año serán 13 años. Justo este mes estoy medio como que en agosto, creo que fue, julio, agosto fue la primera fecha que me lancé así. Y, y hace unos años me empezó un poco, antes de la pandemia, me empezó como a pesar un poco el clima, el clima de fiesta como expresión única, como si sentía que había una forma de habitar la fiesta, por lo menos en la general, ¿no? En lo que a lo que se accedía, eh, que era muy pesado, era como había mucha carga, sentía, como mucha carga de todos necesitando de eso que nos resuelva la vida, como encontrar la solución a todos nuestros problemas. Y una sensación que me dio fue que era que estábamos generando una única fiesta, como una única forma de habitar la fiesta, de experimentarla, y eso, bueno, no nos iba, probablemente no nos diera múltiples respuestas, ¿no? Como era una forma de hacerlo, entre muchas. Y un poco así, como no, a ciegas, me gusta mucho investigar. Creo que podría decir, si tuviera que ser una palabra, artesana de qué, de la investigación, lo que más me gusta hacer. Que creo que es creo que es la faceta a la que
a la que accedo de manera más espontánea, como sin, no sé, con más disfrute. Por ahí la artesanía creo que tiene, puede, se me viene algo como de lo íntimo, ¿no? De la cercanía, que no media nada más que tu amor por darle forma a algo. Eh, bueno, amo investigar, me gusta mucho. eh, Siento que hay, no sé, que es increíble lo que aparece cuando tiras de un hilo, ¿no? Como lo que te llega, a dónde llegas. Y empecé a investigar la fiesta de distintas maneras y bueno, abrí espacios de investigación en danza, yo soy bailarina también. Me gusta algo que ya voy hablando y ya se me, como tengo una forma medio así desordenada de hilar las cosas y es un poco cómo habito, cómo me habito y cómo habito mis fuerzas, ¿no? Siento que hay algo de las voces y las fuerzas que se van turnando un poco el mando. Eh, yo estudié, soy bailarina, es lo primero que estudié de niña, estudié muchos años. Y bueno, también me pasó algo en ese sentido con lo establecido de la danza, con la danza como algo escénico, como algo que para muchas personas sucede afuera, ¿no? Que se va a ver. Y me empezó a pasar mucho que necesitaba que la danza aconteciera al mismo tiempo en todos los cuerpos. Así que bueno, se me fueron mezclando esos lenguajes y se me fueron mezclando. Hay, creo que las expresiones folclóricas, ¿no? Los encuentros más cercanos a la tierra, al arte popular, tiene muy en claro siempre que la danza y la música son lo mismo, pertenecen a lo mismo, y que por ahí un poco nos toca ahora a nosotros recordarlo, adaptarlo a estos tiempos. Así que bueno, hasta acá llego con esa pregunta. Bien, bueno, y viste que cuando uno empieza también a tirar del hilo de esa pregunta, no sé, después decís, ay, dije, me olvidé de todo, o dije algo que al final no era tan sustancial, pero bueno, es lo que aparece también en ese instante y tiene ese valor. Em, Vera, ¿y algo que creaste o que haces en lo concreto es esto de entrenar o de abrir espacios para entrenar el trance? Contanos un poco eso, de qué se trata, cómo nació en esta investigación, bueno, qué te está trayendo eso. Re. Entrenar el trance es, bueno, un poco ese fruto, ese cruce entre la danza y la fiesta, en un contexto de clase, como algo de un encuadre, como llevar la fiesta a un encuadre de estudio, de clase, de método. Me pasó hace unos 12 años, 13 años en un viaje que hice sola a Colombia. Me encantó ver que están convocando un retiro en Santa Marta. Eh, bueno, me pareció ¿Fuiste a Santa Marta? bueno, fui a Santa Marta y este episodio que tuve fue en el Tayrona. Wow. Eh, Así que vi esa invitación y fue como, sí, qué bueno, al centro de la inspiración máxima, qué magia. Y fue ahí, yo estaba viajando sola, me fui al Tayrona, me quedé un par de noches y como era joven y aventurera y despreocupada, dormí una noche en la playa, ahí salvaje. Y en el medio de la noche me desperté, era la luna llena. Yo en ese momento no ciclaba mucho, no seguía mucho de rastro de conciencia. Pero me desperté así boca arriba, tenía la luna así en la cara y tuve un subidón de energía inexplicable, así como un placer, como un gran placer que recorrió mi cuerpo. No entendí nada o entendí todo a la vez. Y al día siguiente fue nada,
me cambió la vida, me cambió la forma de habitarme, ¿no? Fue, yo, no sé, estoy muy agradecida con ese punto del mundo, es alucinante. Así que vayan todas y todos los que estén ahí dudando. Em, y a partir de ahí fue como, bueno, ¿qué fue esto? Que pudo sentir mi cuerpo de manera natural, ¿no? Como que no tome nada, ¿no? Mi cuerpo es capaz de producir este placer, esta conexión absoluta con el cosmos. ¿Qué es esto? Y también unas repercusiones a partir de eso muy claras de intuición, de inspiración, ¿no? Como, bueno, los canales muy limpios de pronto. Yo venía, por el contrario, de un proceso muy difícil, así a nivel salud. Había emprendido ese viaje también, bueno, un poco en una búsqueda de limpieza y de liberación de cosas. Así que fue muy contrastante, fue, bueno, muy contundente. Y volví de ese viaje con esta pregunta de, bueno, ¿cómo, si mi cuerpo sabe generar esto, ¿no? Es capaz de producir. ¿Cómo hago yo para aprender a emprender ese recorrido a nivel consciente? Como, ¿qué necesita mi cuerpo entrenar para ampliar su capacidad de acceder a eso sin que sea algo random, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Investigar. Y empecé a investigar, a generar un método, como, bueno, qué elementos tiene, qué orden se le puede dar, como, y también muy haciendo mucha analogía o apoyándome mucho en la música como canal, como llave. Creo que la música se le puede decir que es una llave, ¿no? Que abre espacios del cuerpo o lo cierra, no sé. Así que me puse a laburar ahí. Y en pandemia empecé a abrir espacios telepáticos, los llamaba, porque eran, bueno, espacios íntimos que cada una y cada uno tenía en su casa. Yo compartía músicas, compartía unas pautas y lo hacíamos a la vez, cada uno en su casa. Esos fueron los primeros experimentos. Y después de a poco empecé ahí, nos empezamos a animar a encontrarnos y sí, empezamos a hacer procesos de 5 encuentros. Entonces había como algo del 5, apareció mucho, el número 5. eh, bueno, entonces cada encuentro tenía, y tiene, porque todavía, o sea, ese método sobrevive. Esas primeras hipótesis siguen como firmes en las propuestas a través de los años. Y bueno, ahí vamos. O sea, en esta instancia, yo amo hablar del Club del Trance, es como lo que más me apasiona. Así que si dejan de hablar, yo estoy toda la hora que falta, la puedo llenar. Pero después me pasa algo que conversamos mucho con las practicantes, los practicantes quienes vienen, en general son mujeres. Eh, y hablamos mucho de que es muy difícil describirlo antes de ir. Eh, Amigas que vienen y que nos encontramos hace años, invitan gente, me dicen, no sé qué decir de los entrenamientos, yo solo les digo que vengan y que, bueno, cuando quieren vendrán. Eh, sí, y entonces, bueno, iba a hablar un poquito más del método, pero al principio no, después si me preguntan más digo. Pero algo que en sí mismo para mí también es muy formativo es que la palabra como aproximación a la experiencia, como algo que eso te aproxima a una experiencia que vas a tener que atravesar con el cuerpo, ¿no? Como no más allá del club del trance, en general.
como esa necesidad que tenemos de nombrar o ese gusto que tenemos por nombrar las cosas, que es una fibra dentro del todo el tejido. Y eso me parece muy hermoso. Sí, con Ada nos pasaba lo mismo en los primeros talleres que dábamos, era, bueno, ¿y qué hacen? Bueno, no, como no sabíamos qué contestar, nos costaba mucho ponerlo en palabras, mucho. Eh, y por más de que es cierto que hay cosas que no se pueden transmitir con palabras porque escapan, eh, también viene siendo todo un ejercicio traducirlo, ¿no? Como que sea, como que llegue el mensaje, ¿no? Venimos practicando bastante eso. ¿Cómo transmitís algo de lo que se vive ahí? Entonces, lo que te quería preguntar es, tal vez no el método en sí, pero qué joyitas o qué hallazgos venís encontrando en esto que te propusiste como, bueno, a ver, ¿se puede entrenar el acceso a este estado? ¿Puedo sistematizarlo? ¿Mi cuerpo es capaz de solito ir encontrando como vías para acceder a ese estado? ¿Qué viene pasando en relación a eso? Sí, re. Una de las repercusiones, para mí el trance te libera de condicionamientos, como que lo que hace es barrer eh, las opiniones, ¿no? que tenemos en principio de lo que puede el cuerpo. Lo primero que hace es eso. Después es completamente nutritivo de las conexiones internas del cuerpo, de los tejidos, de la conexión intertejido, la irrigación de energía en todos los planos, a nivel físico, a nivel sutil. Hay como un reencuentro eh, con con el habitar el propio cuerpo en su potencia y aplicado a lo que nos interesa. A mí me gusta mucho del trance que es después completamente eso, aplicable a la inspiración y a lo que cada una se dedica a hacer en su vida. No es que entrenás para una función en particular, para disponer una función en particular, tu cuerpo, tu mente, tu emoción. Eh, y yo creo que es justamente por eso, porque limpia de condicionamientos y recupera conexiones, como que recupera algo del arco completo de capacidad de usar tu cuerpo, no sé, como tus preguntas. Hay algo de recuperar, eso se me viene. Y, y, y también, o sea, nosotras nos disponemos a entrenar el estado de fiesta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo habitamos la fiesta en este viernes a la tarde, que no es que no hay mucho más que nuestros cuerpos ahí, ¿no? Emprender ese camino de, bueno, ¿qué pasa si no necesitamos ni alcohol, ni las luces, ¿no? Ni una razón para festejar, ¿no? Ni algo que nos congregue en torno a un hecho externo. Y eso también nos enfrenta a los dolores, ¿no? A, al contexto en el que estamos, a las otras emociones que tiene el cuerpo, ¿no? Las otras. Y, y eso nos pide sí o sí recorrer el territorio, recorrernos como territorio, generar un trayecto de barrer, de sentirnos por capas, de sentirnos como geográficamente. Eh, Y eso es completamente liberador, o sea, genera autonomía. Si nosotras podemos habitar nuestro cuerpo de manera más total, ¿no? A nivel progresivo, pero eh,
no lo vamos a, o sea, dejamos de usarlo eh, en automático para las funciones que nos convoca día a día, esa acción nos genera autonomía, estamos recuperando nuestros poderes. Y en eso generamos más capacidad para lo que sea que nos guste hacer y generamos más resistencia también para enfrentar los desafíos. Yo creo que es eso, yo siento mucho poder cuando entreno el trance y siento mucho poder en las demás personas que vienen. Eh, y en la continuidad, ahora se está dando algo más de que por ahí hay gente que viene una vez y va y viene, que es, en esa instancia hay como una sospecha, ¿no? Como que se enciende una llama, una sospecha de, ah, bueno, gracias, qué bueno, hasta luego. Y la gente que viene sostenidamente amplía el campo de esto, de descondicionamiento, de liberación, de fuerza, de capacidad. Y de esto que a mí me pasó en aquel episodio y que confirmo a partir de estar entrenada, que es un, algo más sutil, pero que tiene que ver con la telepatía, con anticipar cosas, con tener el campo más limpio. Sí, Mm. Mira, y en esto como de abrir em, a estos nuevos encuentros y usaste otra palabra de los tejidos, no me acuerdo ahora, pero conexión. ¿cuál? Conexiones. Estas nuevas conexiones, ¿cómo es también la conexión en la danza? Y acá agrego en el trance con otros, porque me imagino no sé, también si querés después nos puedes contar, pero la diferencia de esos encuentros telepáticos en soledad a pasar a estar con esos otros cuerpos ahí vibrando en el mismo espacio. Pero me pregunto en la fricción y el encuentro entre lo duro y lo blando, ¿no? Como el hueso y el órgano, y la piel, o sea, el choque y el abrazo, no sé cómo es ese encuentro en esta búsqueda de esos dos elementos. Qué lindo. Eh, a ver, por un lado, en relación al encuentro telepático y el encuentro presencial, no hay una jerarquía. Cada experiencia aporta y expande una faceta o una parte del trance, de la experiencia y las personas que hacen ambas, como que, bueno, después cada una elige por ahí, pero dicen como, che, las dos me abrieron un viaje, me abrieron un camino revelador, ¿no? Las personas que hacen los dos dicen, mira qué loco, pensé que prefería una em, y bueno, todo es fractal, ¿no? A nivel del recorrido de los tejidos y el recorrido de las capas también trae algo de lo, de lo cíclico, de lo que se repite. El método propone que volvamos a pasar por los mismos lugares o las mismas preguntas o los mismos intentos una y otra vez. Y y en la repetición y en el paso del tiempo se produce un calor que ablanda lo que se puede ablandar y oxigena que el tiempo y el calor le dan al tejido y a la estructura lo que necesita, digamos. Probablemente la osteopatía, que no sé casi nada, pero algo de que dice que el foco, ¿no? El solo prestar atención y darle su tiempo, espacio, le recuerda a ese tejido cómo es. El tejido mismo sabe. Eh,
y todo nos enseña, entonces como algo de darle el tiempo al hueso o el tiempo a la fascia, ese mismo tejido enseña al resto de la estructura algo, una cualidad. Eh, y, y tratamos de registrar, ¿no? Bueno, qué enseña? ¿Qué enseña al complejo cada hallazgo? Em, como, sí, como tratar de aprender de la naturaleza que somos, ¿no? Como observamos a la naturaleza que nos rodea y nos recuerda posibilidades de habitarnos y de organizar nuestro cuerpo, ¿no? Como algo de calibrarnos a partir de la resonancia eh, adentro mismo de nuestro cuerpo existe esa capacidad. Eh, Eso diría. Sí, pensaba recién como un entrenamiento también de del lenguaje del cuerpo, ¿no? Como un entrenarnos en esa observación que en general, bueno, en el automático es como, bueno, tenemos un cuerpo, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y todo lo que el cuerpo nos trae como información todo el tiempo, así que me imagino que ese entrenamiento es una afinación de nuestro instrumento, ¿no? De alguna manera. Sí, totalmente. Y un descubrimiento, como que eso te pasa que decís, estaba re dispuesto mi cuerpo a hacer lo que me gusta hacer a nivel afectivo. Y puede mucho más, y además todo lo otro. Y es re infinito, porque cada vez te va mostrando como una vueltita más posible en la misma repetición que te recuerda lo que no nos olvidamos cada día que nos despertamos nos tenemos que volver a acordar de las cosas. En esta insistencia, el espiral sigue girando, ¿no? Nos sigue Em, y cada vez que nos subimos al entrenamiento es como que yo siento que nos subimos a una vuelta posible del espiral, ¿no? Como un sitio, como si se abriera una puerta, ¿no? Como un umbral, y te subís en alguna parte de esa vuelta y lo recorres. Hermoso. Es como nosotras que trabajamos con la idea, el concepto y la práctica del ritual, es eso, ¿no? Es esa repetición que, que hasta puede ser la rutina también, vista desde una perspectiva, pero también tiene esa conciencia del rulo, digamos, de la espiral que como la gotita que quebrada la piedra, ¿no? Que va dejando, aunque no se note, no se note, no se note, va ahí como calando, ¿no? Y bueno, permitiendo una hondura o una conexión, una reconexión, pero que siempre es volver. O sea, nosotras siempre decimos como la práctica siempre es volver, porque uno se va, pero no importa, es parte de irse, es que uno va a volver, ¿no? Como hay algo de eso. Y queríamos preguntarte, porque en esto de, un poco lo decías recién en relación al cuerpo, pero quizás tendemos a pensar la palabra escucha, el verbo escuchar, más vinculado o con la música o, bueno, por suerte a muchas otras cosas más que escuchamos, pero ¿cómo es este vínculo? em, en, en esta práctica de la escucha como algo bueno, que incluye la música, pero que me imagino que va más allá. Re. Em, sí, se me viene la palabra disposición como pareja de la escucha, eh, como estar dispuestas a. Em,
La escucha dentro del entrenamiento se propone también como un eje de trabajo que tiene que ver con lo receptivo. Sí, una opción es, ¿no? Como pensar en el principio receptivo como compañero del principio creativo, eh, como algo que permitimos que nos afecte, que nos mueva a distintos niveles físicos. Entonces, por ejemplo, entrenamos dejar que nos mueva, por ejemplo, la música, algo de la música o algo del viento, ¿no? Como la música como viento o el ambiente como viento, a través de lo articular. Como una puerta posible es lo articular. Eh, y estudiar cómo se comporta, cómo se siente el cuerpo así. Eh, Creo que hay, o sea, a nivel físico hay una potencia en lo simple de poder pasar primero por ahí y experimentar después cosas que se pueden complejizar después. Eh, Cuando abrimos esas puertas articulares y escuchamos otras formas posibles, ¿no? De recibir y de disponernos a lo que puede entrar. También yo siento que se corre un poco el eje en el buen sentido de lo que escuchamos a nivel mental. Si el peso está puesto en la experiencia física y en en la capacidad múltiple de habitarnos, lo que escuchamos a nivel mental es un viento más de varios. Entonces es un dato más en el medio de otros. Eh, Creo que la escucha múltiple genera esa jerarquización de la escucha cerebral. Decía mental, pero en realidad la mente está en todos lados, ¿no? Se pasea por nuestro cuerpo, entonces sí. Eh, Mientras decías eso me acordaba de una anécdota, o sea, esto que decías antes de la dificultad de explicar lo que pasa. Y mientras recién hablabas y necesitabas mover el cuerpo porque era como, a ver, ¿cómo lo explico de lo que me pasa? En algunas corrientes espirituales, místicas, dicen que explicar la iluminación es como tratar de describirle a alguien un olor, ¿no? Como, ¿cómo haces? No podés. Y cómo el cuerpo lo que siente, lo está sintiendo y con como no lo podés transmitir, o sea, es así. sí, Pero también es como una certeza total de quien está sintiendo que lo está sintiendo, ¿no? Eh, total. y creo que en ese sentido es te conecta con el poder, ¿no? Con el poder del conocimiento, no diría irrefutable, ¿no? Pero de un conocimiento que sabes que es, ¿no? De hecho, Re. pasa lo mismo con, yo no sabía, con los colores, también, cómo explicas un color, ¿no? Y en el diccionario, se los voy a leer porque me pareció una cosa espectacular, me lo contó un poeta peruano, Mario Montalbetti, en una charla, nos contó de cómo define la Real Academia el color azul. Escuchen, hablando de lo indefinible, dice, del color del cielo sin nubes. Esa es la primera explicación del color azul, ¿entendés? Como que, ¿cómo explicas el color azul? O sea, tiene que hablar de un cielo sin nubes que aparte no siempre es Es azul. celeste. Por eso, y O no sé, No, puede total. ser de noche, o sea, ¿cómo explicar? Como que hay algo imposible de... Total. Y aparte es como, es lo que está allá, pero no sé vos cómo lo ves. O sea, es Exacto. lo mismo que estoy viendo yo, yo pero bueno, siempre discuto con mis hijas porque de repente ellas me dicen, esto es lila. Y yo le digo, eso no es lila, es violeta. No, para mí es lila.
para mí es además que a mí me encantan los colores, o sea, soy obse con los colores. Entonces es como, es interminable la discusión porque ¿quién tiene la última palabra? Nadie. Sí, y Espectacular. yendo a esto de las palabras, yo justo te quería preguntar, porque alguna vez alguien me contó que en sánscrito hay como, si te dijera, 20 palabras para lo que por ahí nosotros llamamos trance, éxtasis, iluminación, no sé, esas, y ellos tienen como 20, ¿viste? Que una refiere más a, no sé. ¿eh? No, como esta cosa de los lenguajes que me imagino que, bueno, tantos años, siglos de experiencia diversas en torno a, han necesitado como distintos modos de nombrar, ¿no? Esa bienaventuranza, no sé, nosotros también tenemos otras palabras también, pero me Sí, en el parece- sánscrito está Sachitananda y también el budismo hay como esto que decías vos, que volviste de esa experiencia y te dispusiste a entrenarlo. Hay tradiciones que vienen entrenando, pongámosle el despertar, pero para decir alguna palabra, ¿no? Y que descubrieron que hay estadios que hay que atravesar y que cada estadio tiene una cualidad diferente y lo tienen súper como, ¿no? Metodologizado. Qué hermoso. No, lo del sánscrito y las 20 palabras para Nunca lo describir encontré, esos. lo busqué, dije, a ver, internet, ayúdame, y no fue. Ah, Aparecen sí, Ananda y aparecen como un par de sí, las más conocidas. No encontré 20, así que no me pude interesa corroborar. muchísimo, No pude corroborar. Habría que pedirle a muchísimo. alguien. Creo que fue Leandro Pinkler, creo, pero no estoy segura que haya sido él que lo dijo. Em, sí, sí, lo que decías de lo intransferible de la experiencia también para mí tiene que ver con que yo lo siento un poco invasivo explicar lo que le va a pasar a otra persona con ese entrenamiento. Eh, es como interpretarle algo que en realidad no tengo idea, y que ahí está la riqueza también de lo colectivo, sí, esa diferencia de encontrarse, entrenar y de tomar como responsabilidad colectiva o como tarea comunitaria, levantar el trance a- al aire como un aporte, como una siembra, ¿no? Como una nutrición, que cada trance individual trae una data única y necesaria. eh, es irreemplazable lo que cada cuerpo experimenta, porque justamente para mí tiene que ver con lo que esa alma puede limpiar y aportar ese cuerpo, digo, esa historia única. Es hermoso, es muy hermoso. Eh, Sí, ahí pienso en la práctica y en todas estas prácticas de afinación como acto político, ¿no? Como resistencia, como lucha muy silenciosa pero contundente, ¿no? sí, como la potencia, bueno, total, eso es revolucionario para mí, como construir espacios fabricar espacios de goce, porque la fiesta, los momentos de felicidad que una puede recordar del pasado, ¿vieron esos momentos que decís, ah, esto me constituye, o sea, esto me sigue alegrando y me sigue mostrando el norte? O sea, plantamos bandera y bueno, lo necesitamos mucho, ¿no? Siento. Justo recién, bueno, yo estoy rechocha con una bandeja nueva. Mi padre me ha prestado, entonces bueno, cada tanto escucho unos vinilos y hoy estaba mirando y me encontré un par de discos, bueno, el de La Negra este que es del 82, discos muy importantes, o el Tranza de Caetano que lo compuso en el exilio, ¿no? Discos y hechos creativos
en momentos muy, muy difíciles, muy desafiantes, como voces de testimonios de la vida y de la naturaleza creativa, diciendo, no hay forma de tapar esto. Esto va a salir con más fuerza, ¿no? Eh, y entrenar ese estado de trance, de éxtasis, es para mí una forma de compostar, una forma de regar esa convicción para hacer las cosas. Em, Hay una palabra que vimos que usás, que nos gustaba como indagar ahí, porque, no sé, es una palabra que nos convoca también. Em, Queríamos que nos cuentes un poco qué son para vos los reflejos. Ay, qué bueno, no me acuerdo, no sabía que usaba tanto esa palabra. Qué bueno. Em, bueno, hace un rato dije un poco, hablé de la resonancia que nos calibra. Eh, los reflejos, sí, lo primero que se me viene es la naturaleza como el reflejo más limpio y más ideal al que quisiera que accedamos, al que, por lo menos el que yo busco cuando se me pierde un poco la convicción o necesito nutrir más el método o recordar. Eh, Está lleno de reflejos, ¿no? Como que no diría que todo, o sea, no sé si actualmente estoy tan de acuerdo con que todo lo externo es un reflejo de lo interno. Creo que somos muchas fuerzas, muchas presencias, esto aportando lo suyo y hay un tejido que existe. Y en eso es muy importante entrenar la suavidad interna, ¿no? La claridad, dejar que, nada, los reflejos nos hablan y muchas veces nos hablan de nosotras mismas y muchas veces hablan de alguna fuerza que no es nosotras mismas, o sea, que puede llegar a ser nosotras mismas, pero que ojalá no lo sea. Y, y está en este lado del reflejo en suavizar, ¿no? Tenemos la capacidad de suavizar el reflejo que vemos, no sé si se entiende. Eh, y ese reflejo un poco el que nos está mostrando que estamos sacando. Sí, se me viene esa imagen típica oriental del lago calmo, ¿no? Que obviamente, por un lado, si está calmo va a poder reflejar más, pero a su vez se va a distinguir más que es la montaña y que es el agua, mientras que Sí. cuando está movido, ¿no? Bueno, está, no sé, Sí, cuesta. y que de pronto igual, perdón, si algo de lo que ves, o sea, algo de tu propio reflejo está agitado y no hay forma de que no esté agitado, no es lo que es, eso es lo que está haciendo, hay algo de esa información que te invita a, a mover, ¿no? Como algo de... eh, sí, creo que vos hablabas hace un rato de los estadios por los que pasás. Es inevitable. Pasamos por todos los estadios y está en esa respiración, en ese tiempo, poder sacudirlo, no sé, darle lo que necesita. Ujú. Eh, el reflejo también tiene esa potencia, ¿no? De lo ineludible. Se me viene algo también, ¿no? Claro. De eso. Y en el, algo en el trance, trabajamos mucho con el sí, con, con el sí la disposición, como algo de aceptar y también dar lugar, ¿no? De estar dispuestos a lo que sea que esté avanzando. Y
Y la continuidad genera una tranquilidad, como algo de esto no es eterno. Si le doy un lugar, si le digo que sí a esto que está saliendo, atrás viene otra cosa más. Eh, Vera, algo que pensaba recién con respecto a la palabra trance o a lo que puede pasar en la fiesta, y es que puede tener una cualidad de irnos, ¿no? Como de escapismo, como de desconectarnos y en ese desconectarnos, ah, bueno, ahora estoy mejor porque me desconecté un rato, ¿no? ¿Cuál sería ese, o cuál venís viendo que es ese límite o ese baile entre el éxtasis como mayor conexión, ¿no? Como no como escapismo y desaparezco un rato y no sé dónde estuve, sino que como que nos traiga más a la tierra también, pienso. sí, totalmente. Eh, es un viaje. Tratamos de encuadrarlo como un viaje, si fuera un dibujo puede ser algo así, una montaña que subimos y bajamos. La música nos encuadra mucho, nos abraza mucho. Le pongo mucho tiempo al trabajo de lo que suena porque es muy, muy contundente, ¿no? Lo que puede generar la música. Las letras también, todo. Hay cosas concretas que hacemos en el aterrizaje, o sea, yo lo voy nombrando, no voy guiando como algo de la palabra que ancla también. Bueno, vamos aterrizando, aprovechemos antes de aterrizar a hacer algo que estén con ganas de hacer y recojamos los tesoros. Hay como un acto de recoger los tesoros como cosecha para nuestra vida, para llenar de amor la vida que estamos teniendo, como algo muy del propósito, del para qué. Yo creo que eso ancla mucho, como algo de amar este tesoro que vino para sembrarse. Eh, Es un poco, ¿viste cuando a veces uno le da fiaca irse a bañar y después no te querés ir de la ducha? Es re eso. Decís, bueno, me voy a tener que ir, pero yo me voy a acordar, la próxima me tengo que acordar muy bien que antes no quería entrar. Eh, y después al final del entrenamiento hacemos algo, cada vez nos reunimos la energía, nos recogemos como si fuera, la imagen es como recoger arena, traerse a través de los chakras, ¿no? A través del torso, nos vamos recogiendo por atrás y por adelante, varias veces. Entonces como algo de lo que se expandió volverlo a traer. Ese es un gesto que hacemos cada vez, le damos su tiempo y es ordenador también. Y después la pregunta, perdón, sí, pero es una parte, sí. eh, Nos reímos un poco. En el aterrizaje quedamos un poquito voladas a veces. Se olvidan cosas. Queda un gorro. Claro. Vera, ¿y usan la respiración y alteraciones como buscadas en la respiración para acceder o que es por ahí un método más yogi o no, eso no o eso es más natural? Por ahora no, o sea, no me sale la palabra, ¿cómo es que se llama? Esa Pranayamas. práctica. Claro, no, no hacemos pranayama porque es algo que yo no conozco, no lo practico tanto yo. Entonces cuando lo tenga más incluido en mi práctica, sí me gusta, me gusta mucho el Qigong, el Daojin. Son prácticas que me empecé a sumergir y de a poco voy sumando, que tiene como una actitud más, o sea, por ahora es más general, como la forma de respirar es más,
Eh, sí y no, pero no hay como una desviación de la forma de respirar. Bueno, y un poco para ir cerrando de esta hermosa conversación que creo que nos trae a todas al cuerpo, te quiero preguntar algo que hace mucho que no preguntamos, Juan, en las entrevistas, que es, al final les hacíamos una pregunta que es, ¿en dónde estás poniendo tu atención hoy, en este tiempo? Gracias por esa pregunta y por todo este momento maravilloso. En el sacro. Y como una práctica para mí, de, primero para mí, y ver todo lo que ese lugar, ese hueso sagrado. Em, no sé para cuántas ni para cuáles, pero algunas culturas usan el sacro, la ubicación y el movimiento circular del sacro como activador de la energía. Es una práctica que se puede hacer muy, muy sutil, muy suave y quizás en algún momento del día. Wow, acá somos fans del sacro. Yo en este cuadro que ves atrás lo tengo dibujado. Ah, muy bueno. Me voy a mover, esperen. Y yo te voy a leer, o sea, nunca hago esto, me da vergüenza incluso, pero no Ay, importa. sí, qué lindo. Te voy a leer, tengo un libro, mi último libro se llama Canción del Hueso, y el primer poema Ah, es sobre el sacro, así que te lo voy a leer de regalo. Y con eso cerramos. Con esto Chao. nos despedimos. Tiramos nuestros chivos acá al piso. hermoso. Dice así, porque también fue como eso, un hueso ahí, como muy, muy presente. 5 piezas soldadas en forma de pirámide. Sus alas sostienen la columna y le nacen racimos, nervios, espinas. El nombre, al parecer, viene de una confusión. Hierón, en griego, puede significar sacro, pero también grueso, fuerte. Siempre supe que mi hueso estaba ahí. ¿Cuál sería el antónimo de soldar? ¿Un sacro se desuelda? Y el cuerpo ya es un eco, el eco de sí mismo, y del cuerpo que cobija y crece. Podría hablar de cintura, de la pelvis, de la cadera, pero la certeza es quirúrgica. El sacro es el único implicado, y pienso otra vez en su nombre, en cómo todos los cuerpos mutan, pero todos se parecen en lo que los hace cuerpos. Tendrá que abrirse el hueso para zanjar el canal de veneración y que el pico de la cabeza corone y a la mujer le nazcan su cuerpo radiante y la niña del cordel. Bueno, no. Ah, Obviamente tiene que ver con embarazos, pero bueno, la sensación del sacro ya venía pre-embarazos. En el embarazo gracias. simplemente se intensificó en esto Y de con nacimientos, con gestar, eso. con todos los embarazos. Sí, todos los que Qué nos hermoso. atraviesan en la vida. Y Vera, te quería simplemente cerrar, si querés decir algo, que hay una palabra que también por ahí es de estas, no sé si sinónimas, pero sí hermanas de trance, de éxtasis, que es el entusiasmo. Mm, ¿Qué nos querés decir de eso? De regalarnos un poquito de entusiasmo, que es lo ah, que ya nos vino regalando qué esta hermoso. charla. Ay, el entusiasmo es la sorpresa, ¿no? Qué lindo que es. Eh,
es una gran brújula. Yo a veces hago el ejercicio uniendo un poco reflejo, escucha, ¿no? Todo. Hago el ejercicio cuando tengo una duda de verme al espejo pensando una opción y la otra. Muy bueno. Te digo, ah, esta me dio más entusiasmo. Eh, re- el entusiasmo tiene que ver con los niños, ¿no? Con la infancia, los niños. Recuperar esa posibilidad de vivir las cosas, un momento, ¿no? Como es sí, no me sale la palabra, una convicción. Para mí el entusiasmo da convicción. Y lo rebuscamos en el trance. Ponemos por lo menos una canción, alguna canción del viaje final, del momento más largo, que es como el momento de fiesta, un par de temas así de entusiasmo popular, de esos que puedes cantar y eso Mm, está. Eh, sí, qué bueno. Bueno, no sé qué decir del entusiasmo, lo vayámonos con amo, que con el venga. entusiasmo como brújula. Vayámonos con eso. Sí. Sí, me encantó. Gracias, chicas, qué placer. Me quiero ir a escuchar música y a bailar ya, así que Sí, ahí sí, voy. sí, vamos a bailar. Ahí voy. Bueno, gracias, Vera, un placer enorme. Y a todos por ahí de estar del otro lado escuchando. Y bueno, esto sigue, siempre sigue. Sigamos, gracias, chicas, por este Sigamos. regalazo, un placer. Gracias a vos.